Ese mensaje que tarda en llegar. Tu jefe que ha cambiado un poco la actitud. Y en menos de un minuto, tu mente ya está pensando en lo peor que puede pasar. Y es catastrófico. Te van a abandonar, te van a despedir. Y la cuestión es que tú nunca elegiste pensar eso. Y entonces hiciste algo que todos hacemos. Te lo creíste. Luchaste contra él. Le diste energía. Buscaste pruebas. Trataste de analizarlo. Y cuanto más tratabas de sacarlo de tu cabeza, más espacio ocupa. Quizás no estás sufriendo por lo que ha pasado. Quizás estás sufriendo porque has declarado la guerra a todo lo que ocurre dentro de ti. Este vídeo no va sobre cómo controlar la mente. Va precisamente de cómo dejar de luchar contra ella. Es para mostrarte qué ocurre cuando dejas de intentar controlarla y controlar los pensamientos que vienen. Y cuando dejas de luchar contra ella. Porque quizás tú no eres quien levanta la bandera. Pero sí eres quien elige desenvainar o no. Déjame que te cuente una historia. Hace mucho tiempo, un samurái llamado Hiroshi recibió una misión. Debía proteger la muralla norte de un posible ataque enemigo. Al otro lado del bosque había una pequeña torre de vigilancia. Cuando sobre aquella torre se levantaba una bandera roja, Hiroshi sabía qué tenía que hacer. Prepararse para un ataque. Hiroshi llevaba tantos años vigilando la muralla que ya había perdido la cuenta. Su cabello se había vuelto gris. La armadura le pesaba cada vez más sobre los hombros. Pero cada mañana ocupaba la misma posición. La espalda recta. La mano cerca de la espada. La mirada fija en la pequeña torre situada al otro lado del bosque. Desde niño le habían enseñado que aquella torre formaba parte de un sistema de vigilancia infalible. Un mecanismo creado para detectar cualquier movimiento enemigo antes de que llegara a la muralla. Cuando el banderín rojo se levantaba, significaba una sola cosa: peligro inminente. Y el banderín se levantaba constantemente. A veces al amanecer, otras en mitad de la noche, a veces cuando el viento apenas movía las ramas. Cada vez que lo veía, el cuerpo de Hiroshi reaccionaba antes de que pudiera pensarlo. La mandíbula se tensaba, la respiración se hacía más corta, la mano agarraba la espada y durante horas permanecía inmóvil, observando el bosque, esperando un ataque que nunca terminaba de llegar. Pero Hiroshi no interpretaba aquella ausencia como una señal de tranquilidad. Pensaba justo lo contrario. Si el enemigo nunca había atacado, quizá era porque él jamás había bajado la guardia. Solo abandonaba la muralla para buscar agua, leña o alimento. Tomaba lo imprescindible y regresaba rápidamente a su puesto. En ocasiones, desde lo alto veía pequeñas luces alrededor del río. Escuchaba música, veía fuegos dorados sobre las montañas. Y pensaba que los habitantes del valle celebraban para olvidar durante unas horas el miedo de la guerra. Él no podía permitirse aquella distracción. Alguien tenía que permanecer despierto. Alguien tenía que anticiparse. Alguien tenía que asegurarse que nada malo ocurriera. Así que Hiroshi dormía con la armadura. Comía junto a la espada. Y empezó a ver amenazas en todas partes. Una rama rota podía ser un soldado. Una sombra entre los árboles podía ser una emboscada. Un ruido en mitad de la noche podía ser el comienzo de un ataque. La guerra no había llegado. Pero Hiroshi vivía como si ya estuviera dentro de ella. Una noche
Hiroshi contempló desde la muralla la celebración más grande que había visto nunca. Todo el valle estaba cubierto de luces. Cientos de personas se reunían alrededor del río. Había música, faroles y fuegos dorados. Hiroshi observó durante unos segundos y después bajó la mirada hacia sus manos. Eran las manos envejecidas de un hombre que había pasado toda su vida sujetando una espada que nunca había necesitado utilizar. Y por primera vez apareció una pregunta distinta. No cuándo atacará al enemigo, sino ¿qué es lo que hace que se levante realmente esa bandera? Así que, a la mañana siguiente, el banderín rojo volvió a aparecer sobre la torre. El cuerpo de Hiroshi reaccionó como siempre. La respiración se acortó, la mandíbula se tensó, la mano fue hacia la espada. Pero esta vez no desenvainó. Esperó. Miró la bandera durante unos segundos y en lugar de prepararse para el ataque, abandonó la muralla y cruzó el bosque en dirección a la torre. Atravesó arroyos, ascendió por senderos cubiertos de niebla y siguió la silueta de la torre entre los árboles. Al acercarse, descubrió una red de cuerdas extendida entre los árboles. Atravesaban senderos, rodeaban ramas, se conectaban con pequeños contrapesos de piedra y madera. Hiroshi siguió una de aquellas cuerdas hacia la torre. Entró. La estancia era pequeña y austera. El suelo estaba formado por pequeños tablones. Grandes vigas de madera sostenían las paredes. En el centro había un mecanismo sencillo de cuerdas, poleas y contrapesos, que ascendía hasta el mástil del banderín. Fijada a una de las paredes encontró una antigua tabla de madera. Sobre ella podía leerse: ante cualquier movimiento, alza la bandera roja. Es preferible dar 100 falsas alarmas antes que pasar por alto un solo ataque. Hiroshi permaneció quieto. Entonces, una de las cuerdas se tensó. Una palanca de madera comenzó a moverse. El contrapeso se elevó y sobre la torre, la bandera roja volvió a levantarse. Hiroshi se acercó a la ventana y miró hacia el sendero. De entre los árboles apareció un ciervo, un animal que caminaba tranquilamente. Al cruzar el camino, una de sus patas había rozado la cuerda. Eso era todo. Miró de nuevo la bandera y comprendió algo que llevaba toda su vida sin ver. El banderín nunca había dicho: el enemigo está aquí. Solo había indicado que algo se había movido. Todo lo demás lo había interpretado él. Quizá tu mente se parece más a esa bandera de lo que te crees. Algo sucede en tu vida, algo inesperado, algún suceso catastrófico a tu entender, y tu mente automáticamente levanta la bandera de peligro. Pero a lo mejor el peligro no es tal. A lo mejor simplemente le estás dando credibilidad a esa bandera que se levanta. La mente actúa así, es un mecanismo de defensa. El cuerpo se tensa, la emoción está ahí. Pero ¿es ese pensamiento detrás de toda esa emoción real? ¿Cuántas veces has tenido un hipotético pensamiento de futuro catastrófico que no ha llegado a suceder? La bandera puede surgir sin que la elijas, pero el sufrimiento se hace real en el momento que le das identidad, te apegas o te resistes a esa emoción.
¿Qué son los pensamientos? ¿Acaso tú decides cada latido de tu corazón? ¿O eres el respirador? Tú no bombeas la sangre y tampoco bombeas esos pensamientos, suceden de manera ajena a ti. A ver, no digo que el latir del corazón y el pensar sea el mismo proceso. Lo que quiero decir es que la mayoría de pensamientos suceden sin tu permiso y ajenos a ti, de manera involuntaria y automática. Entonces, cuando empezamos a entender esto, empezamos a entender que no somos los pensamientos. Podemos elegir apegarnos a los pensamientos, darles veracidad o intentar resistirnos a ellos y luchar contra ellos. En ambos casos vamos a tener sufrimiento. O también podemos no apegarnos a los pensamientos, cosa que es muy fácil decir, lo sé. No darles veracidad, entender que no son parte de nosotros, que es algo que sucede ajeno a nosotros, que es un mecanismo del organismo, del cerebro, de la mente, que bombea estos pensamientos continuamente y que no son la verdad. Es un mecanismo de supervivencia. Ya está, solo es eso. No soy el pensamiento. No soy el pensador. ¿Qué soy? Esta pregunta me la hice yo mucho tiempo. Yo me costaba mucho hablar del tema espiritual y demás, ¿no? Y bueno, quizás no es el vídeo para hablar de ello. Pero digamos que esa esencia que observa todo, algunos lo llaman alma, esencia, naturaleza, conciencia, llámala como quieras. No importa. No importa las etiquetas que pongamos. No importa si crees en Dios, si crees en el universo, da igual. La cosa es que nos hemos creído toda la vida que somos esos pensamientos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo abrazamos esta nueva realidad? Dejando de apegarnos. Porque vamos a ver qué es el sufrimiento. ¿Qué es lo que te causa sufrimiento? Por mi experiencia, lo que he leído, lo que causa sufrimiento es darle energía al pensamiento. Es decir, si ese pensamiento viene a ti y lo dejas pasar, es inerte, no causa nada en ti. Cuando te apegas a ese pensamiento, cuando le das energía, es cuando empieza la mente a estar constantemente rumiando el mismo pensamiento, y esa energía que se le da al pensamiento es lo que hace que sufras. Hiroshi salió de la torre, pero esta vez no regresó a la muralla. Continuó caminando hasta llegar al valle. En el mercado encontró algo que jamás había imaginado. Los pueblos que antes habían sido enemigos comerciaban ahora en la misma plaza. Intercambiaban alimentos, herramientas, tejidos. Los adultos conversaban junto a los puestos y los niños jugaban juntos cerca del río. Sobre las calles colgaban unidos los estandartes de ambos territorios. La guerra había terminado muchos años atrás. Aquellas personas no celebraban para olvidar el miedo, celebraban la paz. Hiroshi volvió la mirada hacia el bosque. A lo lejos, la bandera roja seguía levantada. La señal no había cambiado. Pero al mundo que señalaba ya no era el mismo. Hiroshi no destruyó el mecanismo. Quizá algún día podría advertir de un peligro verdadero. El sistema no era su enemigo. Había sido creado para proteger. Pero dejó de tratar cada alarma como si fuera una certeza. Dejó de confundir una señal con la verdad. Se quitó la armadura, colocó la espada sobre ella con cuidado. Y después de pasar toda su vida protegiéndose de una guerra que ya había terminado, entró por fin en la vida que llevaba años observando desde lejos.
Esto también ocurre dentro de nosotros. Este antiguo mecanismo de defensa nos ha mantenido vivos durante generaciones. Y no es el enemigo. No hay que negativizar el ego o la mente. Le damos las gracias por estar ahí. Nos ha hecho lo que somos a día de hoy. Nos ha mantenido vivos y a salvo. Pero hay que desapegarse de él. Hay que entender que ya no estamos en guerra. Y aquí viene la segunda guerra. Cuando intentamos combatir una emoción, cuando se le da veracidad al pensamiento y se negativiza, se tilda de bueno o malo la emoción, queremos librarnos de ella. Y cuando tratas de librarte de algo, tú no puedes huir de un león si no lo tienes localizado, sabes dónde está. Tienes que poner toda tu energía en el león para escapar de él. Entonces, hay que entender que cuando queremos huir de una emoción o de un pensamiento, le damos energía, ponemos toda nuestra energía en él. Entonces, en psicología se puede llamar el tratar de bloquear o poner resistencia a las emociones y a los pensamientos, y no funciona. ¿Vale? Creemos que huyendo vamos a evitar esta emoción, y precisamente el evitar la emoción es lo que hace que esta emoción se enquiste en nosotros. Por lo tanto, lo único que podemos hacer aquí es dejar de juzgar a esta energía, dejar de apegarnos a ese pensamiento que viene acompañando a la emoción. Y ahora voy a compartir la que para mí es la mejor herramienta que existe. Pasa que requiere un nivel de gestión emocional alto, pero se puede practicar. No hay nada imposible. Que es la herramienta de dejar ir, del Dr. Hawkins. En esta herramienta, lo que se dice es que todos estos pensamientos, energías, emociones, vienen con un mensaje. Vienen, aunque nosotros no lo creamos, para una evolución. Y que si nos resistimos a ellos, es cuando en esa resistencia le damos energía y se bloquean. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer es, en vez de intentar combatir las emociones, es permitirlas. Permitimos la emoción, la dejamos ser, no la juzgamos como positiva o negativa. Vamos a permitir esa emoción. Vamos a quedarnos sin juzgar, simplemente observando qué sentimos. Y lejos de querer que acabe, vamos a pedir más. Dame más de esto. Dame más de esta energía, dame más de esta emoción. Nos desapegamos del pensamiento, nos desapegamos de este, ya que no es real. Es un bombeo automático del cerebro, no es real. Nos quedamos simplemente con esa emoción, con esa energía. Y la acogemos, la abrazamos. Gracias por estar aquí. La permitimos. Y lo que sucede es que cuando observamos esta energía, cuando dejamos de tenerle miedo, cuando dejamos de intentar resistirnos a ella, lo que sucede es que irónicamente se tiende a disolver. Pero en este vídeo quiero que lo que quede importante es esto. No eres tus pensamientos. Eso es un bombeo automático de un mecanismo de defensa que nos ha servido en el pasado, pero ya no nos es útil. Tampoco eres el pensador. Y por tanto, podemos elegir no darle veracidad a esos pensamientos, no apegarnos a ellos. Y elegimos ser felices por encima de la razón. Esto es una exploración para mí, no sin miedos y no sin resistencias. Ahí estoy, dejándola yo también ir. Yo también estoy aquí como tú, caminando este camino, aprendiendo. Enseño y aprendo.
no hay maestro ni alumno, ¿no? Así que nada, gracias por escucharme, espero que te haya servido.